La historia comienza con el hecho de que las enfermeras del Hospital Divino hablaron entre ellas sobre las leyendas del hospital. Había 5 en total, y uno de ellos estaba en la habitación de al lado. El personaje principal aún no ha llegado a sus sentidos y estaba conectado con el aparato de soporte vital. Wei era un médico práctico, cuya alma una vez tocó al ángel. Un elemental demoníaco apareció en la sala, que olía un aura divina que emana de Ghost entendió que si absorbe el alma de un joven maestro, podría evolucionar. A este respecto, el espíritu maligno inmediatamente comenzó la absorción del tipo. Pero en ese momento, Wei entró en la sala y congeló el elemental con solo un movimiento. Bai declaró amenazadoramente que no permitiría que sucediera tal cosa y se dirigiera al fantasma. El demonio sellado ya no llevaba amenazas. La niña también determinó su rango y se sorprendió. Wei infligió un rayo, y un bloque de hielo se dispersa en pequeños trozos. Luego fue a Wei y le preguntó a la cabeza quién era en realidad este joven. Detrás de ella inmediatamente apareció una especie de neblina, que tenía enormes ojos verdes. La criatura dijo que el adolescente se llama y estudió en la Facultad Médica de la Universidad de Beijing. Pero Bai todavía no podía entender por qué el demonar Rank vino por él. Después de todo, el tipo era absolutamente lo mismo, ya que no se destacaron entre el resto. En este momento, Wei deambuló por las memorias en su mente, donde comenzó a tocar puertas cerradas. Después de un cierto número de intentos fallidos, se sentó en el suelo y suspiró irremediablemente. El joven no entendió dónde estaba y no sabía cómo salir de esta habitación. De repente se inclinó en la puerta, y ella de repente se abrió, por lo tanto, el adolescente estaba afuera. Wei estaba extremadamente sorprendido, porque antes de eso intentaba abrir sin éxito. Una imagen bastante extraña se abrió ante él, además, la condición del joven empeoró bruscamente. Descubrió un hospital frente a él y no podía entender cómo estaba aquí. Todo esto parecía extremadamente sospechoso. Al principio luchó en la puerta cerrada, que estaba abierta, y ahora apareció el hospital. De repente, una voz desconocida dijo que debido a la falta de oxígeno en el cerebro, sus habilidades mentales han disminuido temporalmente. El atónito Wei comenzó a mirar a su alrededor y preguntó quién lo dijo. Un extraño inmediatamente salió de la sombra y declaró que era un gran honor para él servirle. El desconocido llamó al gerente del Hospital Divino y dijo que podría llamarlo solo el número. El hombre desconcertante nuevamente preguntó si era un hospital confiable y cómo terminó aquí. El médico principal respondió que este es el mejor hospital y que el joven estaría satisfecho. Después de lo cual abrió las puertas e invitó a Wei adentro. El adolescente miró cuidadosamente a su alrededor. Luego llegó a la conclusión de que este hospital es muy similar al que se celebró la pasantía. Al acercarse a una estatua de una persona desconocida, le preguntó quién era. El número 1 dijo que era un exgerente, quien transfirió el hospital a la posesión de Wei. El tipo sorprendido le preguntó si podía dejarla. El médico principal respondió positivamente y le pidió al Maltz que firmara un cierto acuerdo. El contrato se refería precisamente a la transferencia del Hospital Divino en manos de E. El joven instantáneamente puso su firma. El gerente se sorprendió y preguntó si el tipo no quiere mirar los términos del contrato. Entonces Wei hizo una pregunta sobre el mostrador si podía irse sin firmar el contrato. El número 1 respondió negativamente. En el resultado final, Enole leyó el contrato y se lo entregó al médico principal. El sistema descubrió inmediatamente daños en el cofre en la cabeza recién hecha del hospital. Un momento después, el joven se evaporó literalmente, sin comprender lo que estaba sucediendo. Pronto Wei estaba en un pedestal de piedra como una estatua. La habitación estaba iluminada por una luz repentina. Después de unos segundos, un resplandor brillante ha ganado una apariencia humana. Era una especie de arcángel. La apariencia del número 1 no estaba muy feliz y le fijó su mirada hacia él. Pasó algún tiempo y domina gradualmente en un nuevo lugar como gerente. Wei decidió ir a la sala de operaciones, donde estaban los médicos. De repente, alguien puso sus manos sobre sus hombros y preguntó qué planeaba. El adolescente, a su vez, estaba muy asustado y dejó caer una linterna de sus manos. El personaje principal y su compañero decidieron organizar una cena tardía. A uno de los médicos no le gustó esto, y declaró que violan las reglas del hospital. Entonces el joven maestro lo invitó a convertirlos en una empresa y comer algo juntos. Pero el médico enojado les quitó toda la comida y dijo que su comportamiento es inaceptable. Wei trató de objetarlo, pero el médico insistió en su cuenta y, al mismo tiempo, un médico amargado agregó que continúan adheriéndose a las reglas locales. El tipo, a su vez, dijo tristemente que esto ya no volvería a suceder. Desde que se canceló la comida, el joven se fue a dormir a su barrio, pero había problemas con el sueño. Un adolescente se lanzó de lado a lado durante mucho tiempo, pero no pudo conciliar el sueño. De repente escuchó los sonidos característicos del campeón y miró detrás de la cortina. Decir que un amigo es un egoísta, porque decidió cenar él mismo y no lo invitó a un refrigerio. Pero de repente, Wei notó que Internet estaba acostado en la cama, y lo desconocido se sentó a sus pies.
Pronto, el extraño se dio la vuelta y vio un vivo muerto frente a él. El tipo por un tiempo estuvo confundido, sin saber qué hacer y cómo actuar en esta situación. Su amigo pidió ayuda con una voz sofocada. Wei parecía compasivamente. Entonces el joven asustado retrocedió para llamar a alguien en la ayuda. Pero el demonio zombie lo atacó de repente, inmediatamente saltó a un lado. Luego agarró una silla y golpeó al enfermo, pero esto no tranquilizó al monstruo. Entonces Wei comenzó a buscar el siguiente hardware y vio un termo, quien inmediatamente arrojó al monstruo. El monstruo, a su vez, agarró su cabeza. Aprovechó el momento, mientras el demonio se retorcía de dolor y se apresuraba a un amigo. El adolescente agarró a los pasantes y lo arrastró de espaldas a la salida. Para ese momento, el hombre muerto zombie había venido en sentido y saltó tras ellos al corredor, donde fue por su sendero sangriento. Wei se apresuró a evitar la oportunidad de superarlos. Pero en este momento, el internet infectado se convirtió en el mismo monstruo insaciable. Posteriormente, que infligió un fuerte golpe a la espalda, el joven fue un dolor terrible. El mutante dijo que ahora un pequeño hombre miserable conoce el verdadero sufrimiento. Un aura demoníaca a su alrededor. Wei entendió que ya no era un hombre. Su conciencia fue sometida a cambios inexplicables. El joven se enfrentó al arcángel, después de lo cual cayó por el piso de oro y vio a dos enfermeras que discutieron la muerte de sus padres. Lamentaban sinceramente que un adolescente a una edad tan temprana fuera un camino tan sombrío. Se dio la vuelta y una vez más apareció ante el arcángel desconocido, quien lo instó a aceptar su destino, porque no puede cambiarla. Wei se atrevió a objetarlo, lo que trajo el desconcierto del siervo divino. El joven literalmente creció y dijo que no soportaría similares, luego corrió en su dirección. Después de lo cual infligió un rayo del arcángel, los ríos de sangre se vertieron. El cuerpo se encendió de repente, lo que testificó su locura. Los ojos de Wei estaban llenos de luz brillante, y dijo que había suficiente de él. El incendio comenzó a divergir en todo el distrito. El adolescente era inexplicable. Pronto se descubrió nuevamente en medio del corredor frente a un hombre muerto zombie. Dijo que por él se quedó sin sus parientes e infligió un golpe aplastante. El enojado Wei continuó atacando al monstruo, acusándolo de todos los pecados. El demonio en respuesta solo sonrió, que solo enojó al tipo aún más, y corrió en su dirección. En este momento, la mano de se encendió nuevamente. El adolescente se apresuró a celebrar la próxima serie de ataques. Apareció una cuchilla ardiente en su mano, que brillaba con numerosos rayos. Parecía que el propio Wei no sabía que una fuerza divina tan inimaginable acechaba en él. El mismo arcángel apareció de repente detrás de él, como si estuviera subordinado al joven. Un momento después, un enorme rayo divino pasó por todo el edificio y se apresuró al cielo. Wei se sorprendió por lo que estaba sucediendo e inmediatamente fue a la escena. Darse cuenta perfectamente de que esta fuerza está sujeta solo al propietario del reino del espíritu del rango. En este momento, Lu se acercó a ella y dijo que, de hecho, estas son las habilidades de Dios. Miembro de Hua del distrito de la ciudad agregó que este poder estaba anteriormente solo entre el arcángel Michael. El atónito Bai dijo que necesitan encontrar a esta persona para que este poder no caiga en manos de los atacantes. El representante del 100 equipo del 14º respondió que algunos ya están lidiando con este problema. Resultó ser un agente de Hinsan, que ya había llegado al hospital divino. Su, a su vez, notó que esta persona es extremadamente talentosa y que es posible actuar tarde. Pero vale la pena intentarlo. El personaje principal mató a un amigo reencarnado en un monstruo. El joven maestro miró su cuerpo ensangrentado y entendió que no podía salvarlo. Wei inclinó la cabeza sobre el cadáver del pasante y le pidió perdón. De repente, el demonio que los persiguió dijo que ni siquiera podía salvarse. El Ekfoundide resultó y vio frente a él el mismo zombie, lo cual, a su vez, fue solo un par de pasos y nuevamente se apresuró hacia él. El tipo no tuvo tiempo de reaccionar, y el mutante le agarró el cuello, después de lo cual lo levantó sobre el suelo. El adolescente trató de generar una cuchilla divina, pero no pudo hacer esto. El monstruo dijo que Malth tenía una energía espiritual suficientemente fuerte, y cuando absorbe su alma, ciertamente se irá a la próxima etapa de desarrollo. Pero de repente alguien atacó al monstruo, pero no fue posible infligir daños graves. El hombre muerto literalmente se evaporó, dejando solo un aura demoníaca. Al final resultó que era Hingan ayudar a Wei de manera oportuna. En ese momento, el mutante reapareció, aún sosteniendo Sui ordenó que lo dejara ir inmediatamente. El monstruo se dividió instantáneamente en dos partes y corrió hacia Sanu, mientras sostenía a Huella. Jin se sorprendió por las habilidades del monstruo y comenzó a actuar, diciendo que también tiene algo que sorprender, después de lo cual se formó cierta neblina, de la cual una chica desconocida apareció después de un segundo, pero no estaba muy contenta con la llamada de Suya. Habiendo declarado que quería dormir correctamente, pero Hingan le pidió que lo ayudara. Entonces el guerrero corrió hacia el hombre muerto para distraer la atención.
que en el resultado final logró hacer, pero el demonio continuó sosteniendo a Wei. Esto le permitió llevar a cabo una serie de golpes aplastantes al monstruo feroz, que, a su vez, liberó inmediatamente a Ei y su cuerpo debilitado colapsaron al suelo. El propio demonio se apresuró a abandonar esta ubicación y posteriormente logró escapar. La mesa de negocios se acercó desafiante al chico con la espada lista y dijo que así fue como tuvieron que rechazar a estos monstruos. De repente vieron los cristales demoníacos de la llamada y se apresuraron a destruirlos, para que el monstruo ya no tenga la oportunidad de venir al hospital para el alma de Malth. Finalmente, terminando con cristales, el joven guerrero se evaporó de repente. El atónito Wei no podía creer sus ojos y literalmente se congeló en su lugar. Sui notó que no sucedió nada terrible, y simplemente destruyeron la barrera. Entonces se preguntó si su amigo herido podría sobrevivir. San suspiró fuertemente. Pronto llamaron a los médicos que intentaron reanimar al pasante mutilado. Después de cierto tiempo, fue sacado en una camilla y Jin sugirió que aún sobreviviría. Wei, a su vez, continuó preguntando a Suya qué sucedió en absoluto. San hizo un mostrador y preguntó si el joven sabía lo que sucedió hace 100 años cuando cayó la niebla. En ese momento, sacó un cigarrillo y no señaló que estaba prohibido fumar aquí. Pronto, Hingan habló sobre el momento en que la densa niebla envolvió todo el mundo. Muchos creían que esto era solo un pequeño fenómeno atmosférico, pero todo fue mucho más complicado. Debido a que las ciudades envueltas en la niebla comenzaron a desaparecer simplemente, la gente estaba horrorizada. Sin embargo, por razones desconocidas, este fenómeno pasó por alto a su país. China fue bloqueada previamente desde el interior para protegerse, y cuando la gente pensaba que todo funcionó, aparecieron criaturas extrañas y terribles. Se llamaron monstruos Fagi, que tienen la oportunidad de penetrar como una nube fuera de la barrera. Cuanto más fuerte sea el demonio, más parece una persona común. También están clasificados por rangos, de F a S. Pero al mismo tiempo, hay monstruos del rango más alto, generalmente son destacados por los reyes. Parecen personas y para reconocer a un monstruo así, es necesario usar las aves de los mensajeros. Pero afortunadamente, los representantes de alto riesgo aún no se han descubierto. Wei hizo una pregunta lógica, ¿su amigo realmente quería comer un demonio niebla? Sui miró al adolescente y respondió que realmente vino por él. En respuesta dijo que esto no podría ser, porque es una persona común. Pero San se apresuró a disuadir, diciendo que el tipo es los dioses elegidos e Internet casi murieron por él. Y si el monstruo se tragara el alma de Wei, instantáneamente evolucionaría hacia una criatura más peligrosa. El joven se levantó la cabeza y dijo tristemente que nuevamente tenía la culpa de todo. Jin, a su vez, se dio cuenta de que había ido demasiado lejos e intentó calmar el Malth. Luego dijo que es mejor que fuera con él para evitar la muerte de toda la humanidad. Luego se presentó como miembro del 100 y el 10º equipo y nombró su nombre, agregando que si él es bromea, que siempre se olvidará de los mortales ordinarios. El protagonista se negó inesperadamente a unirse a esta organización y llamó a Suya un engañador. El atónito Jin lo llamó para explicar de inmediato, porque nadie se atreve a culpar a una persona de mentiras sin evidencia. Agregar que Xian es una corporación creada por el Estado y reclutan a tales especialistas en él. Entonces San le presentó su certificado y dijo que su compañía estaba luchando contra el mal. Pero el joven maestro se paró solo y le ofreció a Sui que se fue, ya que ya había tomado una decisión. El sorprendido agente literalmente comenzó a sacudir al adolescente, diciendo que pierde su oportunidad de poseer el poder divino. Wei con un movimiento agudo lo quitó del hombro y una vez más abandonó este destino. Luego fue en una dirección desconocida, diciendo que quiere ser una persona común. Jin notó que después de que los dioses lo eligieron, ya no puede ser una persona común. De repente se detuvo, pensando en todo lo que sucedió y recordando a su amigo. El joven no dio una respuesta positiva a San, no queriendo contactar a una organización similar. Volviendo a su barrio, Wei pensaba constantemente si debería unirse a las filas de Xian. Después de todo, la oportunidad de mantenerse alejado de la gente común puede beneficiarlo. Pero seguro que no sabía qué realmente sería mejor y qué hacer en esta situación. Soplando la cabeza con varios pensamientos, de repente se descubrió fuera del hospital. A este respecto, el adolescente comenzó a mirar a su alrededor y no podía entender por qué estaba en la calle. En ese momento, el número 1 se le acercó y saludó a su jefe. Su apariencia parecía sospechosa para el tipo, y pidió que no se acercara a él. Uno cayó de rodillas y declaró que engañaría con sus propios sentimientos. El perplejo Wei lo instó a calmarse y notó que no había sido así antes. El ex jefe del hospital divino dijo que realmente no lo entendía. Después de todo, la última vez que vio a su hermano, y su nombre es el número 2, el adolescente se sorprendió. Luego declaró que se ven iguales y pueden ser gemelos. Pero el número 2 dijo que tiene un bigote más noble, a diferencia de su hermano. Al agregar que el número 1 está descansando ahora, ya que tienen un sistema de secuencia. Pero Wei es único,
el tipo de repente preguntó por qué regresó. El gerente sonrió y declaró que este era su hospital divino, y dado que desbloqueó el primer barrio, ahora está obligado a verificar todo. El joven miró el hospital y preguntó si había pacientes en el hospital. El número 2 respondió que había muchos de ellos. Luego llevó a Wei a su propia estatua y notó que este era un trabajo encantador, agregando que recuerda el día en que el tipo se convirtió en el jefe de su hospital único. Afirmó que su hermano no tenía tiempo para presentarlo al hospital, porque se había ido prematuramente. Luego comenzó a decir que solo tiene 8 pisos, y en la planta baja hay un salón con una farmacia y comedor. Pero lo más importante es la oficina de Waya, donde el número 2 sí trajo a su jefe. Al entrar en el interior, el tipo comenzó a mirar de cerca y notó que había muchos estantes con libros en todas partes. El adolescente se acercó a uno de ellos y buscó el libro, pero el sirviente de repente se opuso. Ahora no podía tomar estos tratados. Él sorprendido preguntó por qué, porque esta es su oficina. El número 2 respondió que era demasiado débil y estos libros contribuirán a su muerte prematura. Los jóvenes subordinados literalmente se movieron por el aire y lo invitaron a inspeccionar la sala. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que la clave del sótano se perdió y, si es necesario, podría buscarla. Wei preguntó inesperadamente si estaban tan desesperados. El número 2 respondió positivamente y sonrió, habiendo declarado que el sótano no es tan interesante para ellos, porque hay una prisión allí y no hay absolutamente ninguna gente. Siguiéndolos era un aura oscura, pero no tuvo la oportunidad de encontrarlo. El sirviente continuó ingresando al tipo en el curso de los negocios y dijo que estaba obligado a cumplir algunas condiciones para ir al tercer piso. Pronto se acercaron a una de las cámaras y Wei decidió abrirlo, que eran aproximadamente 2. Nadie le respondió. Luego el adolescente se dio la vuelta y descubrió que su asistente había desaparecido. Mirando a la vuelta de la esquina, vio cómo se estaba escapando el gerente. El tipo estaba cauteloso. El número 2 miró fuera y deseó buena suerte a su joven jefe. Wei no pudo entender lo que estaba sucediendo y por qué el médico principal es tan extraño. Todo esto era bastante sospechoso. Sugirió que había algo aterrador en la sala, pero al mismo tiempo, todavía alcanzó la manija de la puerta y abrió lentamente la puerta. El personaje principal no encontró a nadie y miró a su alrededor. Había una cama de hospital vacía frente a él. El joven maestro, a su vez, lo pensó. La puerta detrás de él se estrelló bruscamente. Wei fue alertada nuevamente. El chico corrió inmediatamente hacia la puerta, pero estaba cerrada. El corazón literalmente golpeado por el miedo. En este momento, el sistema informó al propietario que después de crear el registro de un paciente, la puerta se abrirá automáticamente. El joven desconcertante se fue a la cama, al darse cuenta de que estaba vacío y no hacer discos. Luego miró debajo de la cama, pero tampoco había nadie allí. Continuó pensando. Levantó la cabeza y de repente vio la silueta humana. Luego finalmente se convenció de que frente a él estaba el fantasma de una mujer. Sus ojos sangrientos lo miraban directamente. Un momento después de los pasillos del hospital, un grito salvaje barrió. El número 2 en ese momento fue para su hermano y habló sobre lo que había sucedido. El número 1 preguntó si este paciente es tan aterrador. Bebiendo una taza de té, el hermano respondió que incluso en la historia de la enfermedad no hay nada, por lo que no lo sabe. Uno, a su vez, notó que miró todos los libros de pacientes y que son negros. El gemelo fue atónito por un resultado tan impactante, porque ni siquiera podía pensar que todo era tan malo. Al afirmar que los libros se dividieron por gradación de color dependiendo de la condición de los pacientes. El número 1 notó que cuanto más oscuro es la sombra, más grave es la enfermedad, pero debería hacer frente. El número 2 no estaba tan seguro de esto, porque el último capítulo ni siquiera pudo curar pacientes grises. El hermano respondió que las enfermedades se deterioran cuando los problemas se convierten en desastres en el mundo. El gemelo estuvo de acuerdo con él, diciendo que el último libro era negro debido al mundo casi destruido. Entendieron perfectamente que el adolescente no tendría que ser fácil, pero Wei era una persona capaz. Creían en él y naturalmente decidieron ayudar al jefe en todos los sentidos. Mientras tanto, trató de hablar de un paciente triste, pero la niña guardó silencio. El joven la saludó, pero la sombría persona continuó mirando la pared sin un sonido. Ella no se movió en absoluto, lo cual era lo suficientemente extraño. Wei todavía trató de hablar con ella y se llamó a sí mismo el médico local, luego le preguntó su nombre. En este momento, el sistema trajo al panel toda la información disponible sobre la niña, que debía curarse. De este expediente, el tipo descubrió que se llamaba Gei y que ella era la diosa de la tierra de la mitología griega. Al mismo tiempo, tenía la enfermedad psicológica más fuerte. Estaba extremadamente sorprendida. Después de todo, frente a él estaba la madre de todos los dioses, pero ahora la diosa parecía una fantasma. Wei no podía entender que incluso los dioses mismos podrían ser como pacientes. Después de todo,
No puede ser tales que las personas que construyeron el hospital divino son más poderosos que los dioses. El nombramiento del médico principal es un absurdo total, porque sus habilidades claramente no son altas. De repente, la reina de los dioses preguntó por qué mantenerlos a todos aquí. Él no entendió de qué estaba hablando y preguntó de qué tenía Gaia en mente. La niña se quedó en silencio bruscamente. Miró con ojos tristes a Wei y nuevamente hizo la pregunta por qué sostenerlos. A partir de ese momento, parecía atacarla, y ella constantemente repitió este problema. El chico tenía curiosidad de quién estaba hablando y qué exactamente se mantuvo. Gaia nuevamente comenzó a repetir estas palabras, sin responder a la pregunta del adolescente. Un momento después, ella lo atacó por completo y comenzó a estrangularlo. No pudo hacer nada. Su agarre era bastante fuerte y no podía apretar las manos de la diosa. Después de unos segundos, Wei sintió alivio y descubrió que había desaparecido. A este respecto, el joven gerente respiró mucho, al darse cuenta de que habría otro minuto, y ella lo habría estrangulado. Después de haber buscado un tiempo, el adolescente se dio cuenta de que hoy no sería posible dormir lo suficiente, ya que la mañana ya llegó. También llamó la atención sobre el mensaje del sistema que contaba la historia de Gay. Cómo descubrió que la niña realmente habló de sus hijos, encarcelados en el cuerpo de Urano. Al mismo tiempo, Wei surgió la idea de cómo tratar de sanar a la diosa. En la calle era iluminación. Nunca se fue a la cama y continuó pensando en el tratamiento de la reina de los dioses. Mientras tanto, inexplicable en su oficina comenzó a ocurrir en su oficina. Los objetos de repente se agitaron. Un demonio desconocido se acercó a la mesa del gerente y puso su mano en algunas notas. Luego, como si comenzara a sacar energía de ellos para dejar un pequeño regalo al nuevo médico. Después de un tiempo, el personaje principal finalmente se liberó del trabajo duro. En ese momento, un primo de hermano menor condujo hacia él en bicicleta, quien frenó bruscamente, y por lo tanto, levantó el polvo, por el cual fue tosido. Lee saludó a su hermano y le preguntó cómo estaba. El joven maestro se sorprendió en una repentina reunión con él. Entonces Wei preguntó dónde Jin consiguió esta vieja bicicleta. Notó que en 5 años no había cambiado en absoluto. El tipo preguntó dónde el tía. El niño respondió que su madre les pidió que fueran al cementerio mientras terminaba de trabajar. Luego instó alegremente a Wei a sentarse en una bicicleta para que se ponga más rápido. La atónita no podía entender cómo moverse en tal ruina en absoluto. Lee, a su vez, lo apresuró, diciendo que hay muchos atascos de tráfico en la carretera y que no funcionaría más rápido. Wei se sentó cerca del volante y apretó las piernas, confiando en su hermano menor, quien estaba absolutamente seguro de sí mismo. Pronto fueron al cementerio. Unos minutos más tarde llegaron con éxito al lugar donde ya estaba la tía. Fue a la tumba parental y lamentablemente bajó los ojos. Todos guardaron silencio bruscamente. El adolescente solo pidió perdón a sus padres, porque no podía protegerlos. De repente, Hingan se volvió hacia ellos y pidió permiso para acercarse a la tumba. Sui trajo un ramo de flores y se dirigió a la lápida. Wei lo miró en silencio. Podría acercarse a la tumba de los padres, pero tan pronto como Sam puso las flores en la estufa, lo instó a dejar este lugar. Hizo un comentario a su sobrino, pero Jin pidió hablar con él en privado. La mujer no se opuso y dijo que en este caso estaría cerca de Lee, al agregar que Wei no debería ser tan agresivo y es mejor discutir todo para resolver el problema. Sui lo llevó a un lado. El primo los observó y no podía entender quién es esta persona y qué quiere. Solo se habló a sí mismo que algunas cosas en su vida son inevitables. El tipo le preguntó a Hingan, ¿por qué vino? Porque ya habían acordado todo. Su sacó un cigarrillo y respondió que ese día se expresó incorrectamente. Luego le preguntó si no estaba interesado en el arcángel Michael, quien cambió el destino del joven. El adolescente pensó, porque de hecho trató de entender de dónde vino este ángel. Como resultado, se sentó en una piedra y dijo que tenía mucha curiosidad por aprender más al respecto. Luego preguntó cómo la criatura mítica irrumpió en su mundo. Entonces Jin hizo un par de bocanadas y dijo que todo comenzó otros 1900 y segundo año. En ese momento, la dinastía Din reinó, y en la ciudad de Jinhua había 3 personas que una vez decidieron reducir el camino a casa a través de las montañas. Pero de repente comenzó una fuerte lluvia, y decidieron esconderse en la cueva más cercana. Sin embargo, tan pronto como entraron en la mazmorra, el rayo golpeó en su dirección. Después de eso, Ball Lightning se apresuró a un pequeño claro y formó un enorme agujero. Uno de los viajeros errantes decidió mirar profundamente en el cráter. Sus amigos corrieron hacia él y vieron una imagen increíble. Vieron a un hombre con 6 alas, de las cuales emanaba una luz bastante brillante. Esta fue la tercera deidad de China, que resultó ser el mismo arcángel Michael. Por lo tanto, el ángel llegó a la Tierra 20 años antes de la aparición de Niebla. Pero la pregunta es si la deidad llamó la niebla, que era lógica, ya que apareció antes, o viceversa.
Michael le dijo a uno de los vagabundos que la niebla se había descontrolado y que pronto los alcanzaría. El güey estupefacto sugirió que la niebla estaba previamente controlada por una determinada criatura. Sin embargo, Jin no estaba tan seguro de esto, porque los dioses no hablaban mucho. Sui notó que realizaron un estudio y descubrieron que había 7 deidades antes de la niebla. Y cuanto más poderosa es la deidad, más fuerte es su contratista y sus habilidades. Y dado que he elegido y mucho más fuerte que muchos, es el quien puede salvar a la humanidad. Pero Wei una vez más abandonó este destino y dijo que no le gustaba eso, porque perdió a sus padres y quiere preservar al menos aquellos familiares que permanecieron con él. Hingan señaló que si la niebla no se detiene, entonces no ahorraría a nadie. Y si el tipo todavía ingresa a sus filas, tendrá la oportunidad de evitar un desastre. En ese momento, el mismo guerrero que salvó a Ed el monstruo se acercó a ellos. La niña inmediatamente saludó al adolescente, el joven naturalmente reconoció a su salvador. En ese momento ante mis ojos, esa monstruosa situación con un demonio nebuloso se deslizó ante mis ojos. Después de eso, Sui entregó su tarjeta de presentación con el número de teléfono e instó nuevamente a pensarlo bien. Pronto, los miembros del 100 equipo del 14º abandonaron el cementerio, dejando a Wei solo con sus pensamientos. El tipo no sabía qué hacer, porque San tenía en parte correcto, y lo entendió perfectamente. Mientras tanto, el personaje principal se fue a casa, donde los pensamientos obsesivos no lo dejaron. El joven maestro constantemente miraba la tarjeta de presentación de Suya y pensaba en sus palabras. Jin le preguntó quién era el hombre y por qué su hermano estaba molesto. Le hizo una pregunta contraria: ¿le gustaría participar en la salvación del mundo? Si se hubiera introducido tal oportunidad. Lee saltó instantáneamente y declaró que si tenía las habilidades de un superhéroe, habría acordado sin dudarlo. Wei sabía que su hermano respondería de esta manera, porque la juventud siempre está llena de entusiasmo. Luego lo elogió por el coraje y fue un poco para tomar una siesta para ganar fuerza. Al mismo tiempo, era necesario decidir finalmente en la elección, porque su vida dependía de esto. Jin, a su vez, miró a su hermano y pensó que el asunto no era el entusiasmo. Simplemente nadie quiere ver cómo destruyen su casa, y aún más el mundo entero. Dormía bien y se apresuró a regresar al hospital divino. El tipo se acercó una vez más a su estatua, examinándola, pensó en qué hacer. El exgerente se le acercó y saludó a su jefe. Wei lo miró y le preguntó si él era el número 1. El sirviente respondió positivamente, agregando que dejó el historial de la enfermedad del paciente en su escritorio en el consultorio del médico principal. Luego se desarmó y dijo que si fuera necesario, siempre podría recurrir a él en busca de ayuda. El joven concluyó que el número 2 no es tan confiable como su hermano y es mejor tratar con él. El adolescente fue a su oficina. El segundo sirviente comenzó a registrar lo que estaba sucediendo. Donde el nuevo gerente no habló halagador sobre él, el hermano desconcertante preguntó qué estaba haciendo. El número 2 respondió que estaba escribiendo todo, pero su libro le pareció bastante familiar a su hermano. El asistente dijo que tenía muchos libros similares, pero que solo dejó el que hay registros del nuevo jefe. En este momento, Wei fue a su oficina y decidió familiarizarse con la historia de la enfermedad del paciente. De repente descubrió una llave y pensó de dónde vino de aquí y desde la puerta. Sin otorgar mucha importancia a esto, continuó leyendo la tarjeta médica de Gay. Sin embargo, indicó todo lo que Wei ya sabía. Entonces el tipo comenzó a pensar que se había perdido algo importante. Y dado que el contenido que encontró sinceramente, significa que la enfermedad aún se puede curar. En este momento, el sistema le pidió al propietario que prestara atención a la etapa terminal de esta enfermedad. Tomó la llave y dejó su oficina, donde el servicial asistente lo estaba esperando. El número 1 le mostró una bandeja con varias golosinas y dijo que había llegado el momento después del té de la tarde. Wei decidió rechazar, lo que naturalmente sorprendió extremadamente al sirviente. El joven jefe mostró el deseo de examinar primero al paciente Gaia. Al mismo tiempo, le entregó la llave encontrada en su oficina y le preguntó qué era. El número 1 respondió. El tipo extremadamente sorprendido le preguntó, ¿era realmente? Porque antes el asistente afirmaba que la clave estaba perdida. El sirviente también se sorprendió y le preguntó dónde lo encontró Wei. El adolescente dijo que estaba mintiendo sobre la historia de la enfermedad de Gay, agregando que probablemente uno de los empleados lo encontró y lo trajo a su oficina. En relación con la curiosidad de superación, el joven fue al sótano, que uno anunció el número. El asistente bloqueó inesperadamente su camino y dijo que esto no se podía hacer, porque para abrir el sótano, es necesario curar al paciente al menos 1%. Sospechaba que algo andaba mal y preguntó si había algo extraño en el sótano. El criado respondió que esto era bastante posible. Wei, a su vez, notó que tenían demasiadas reglas innecesarias en el hospital. Luego se fue en una dirección desconocida. En ese momento el número 2 corrió hacia su hermano. Él le preguntó si ella había regresado. El número 1 respondió negativamente.
al darse cuenta de que a tal ritmo, se vería afectado por los problemas. Mientras tanto, el adolescente fue a la cámara gay y se sintonizó mentalmente que todo estaría bien. Luego tiró de la manija de la puerta y entró en la habitación donde la reina de los dioses estaba sentada en la cama. El chico la saludó y le preguntó si lo recordaba. La niña no dijo nada en respuesta. Sus ojos se iluminaron con una luz mágica. El joven retrocedió. Un momento después, Gaia lo alcanzó con sus propias manos, pero Wei esquivó a tiempo. Luego fingió ser su hijo y dijo que extrañaba a su madre. La diosa inmediatamente cambió en su rostro, como si realmente viera a su hijo en él. Continuó fingiendo que él era su hijo y se acercó a Gaia. La niña lo miró en silencio. La adolescente, a su vez, estalló en llanto y dijo que se olvidó por completo de él. La reina de los dioses nuevamente comenzó a cambiar en la cara, como si las dudas comenzaran a atormentarla. Porque en su estado era extremadamente difícil no construir ilusiones para usted. El personaje principal se dejó llevar por un pretexto que parecía que él mismo creía en lo que estaba sucediendo. Gaia señaló que su apariencia había cambiado, porque antes era un cíclope. El joven maestro comenzó a pensar en cómo proceder, olvidando por completo que sus hijos son mutantes. Como resultado, dijo que el segundo ojo había crecido recientemente. La niña preguntó cómo es posible. Se comporta de manera extraña. Wei nuevamente comenzó a pensar cómo saldría. Sin embargo, nada entretenido se me ocurrió. Era necesario encontrar rápidamente al menos algo hasta que Gaia lo expuso. Luego, el joven dijo que se adaptó a la vida humana, y con la ayuda de la medicina local, cambió su apariencia. La diosa se perdió y continuó mirando en silencio al alegre, después de lo cual levantó su mano derecha con un movimiento agudo. El chico pensó que era el final. A este respecto, cerró los ojos y comenzó a esperar más acciones de Gaia. Sin embargo, después de un par de segundos, la niña lo abrazó y el joven suspiró de alivio. Entonces la reina de los dioses dijo tristemente que su pobre dieta tuvo dificultades. En este momento, el sistema anunció que el progreso del tratamiento de la diosa alcanzó el 3%, y él puede usar el libro del paciente. Wei se regocijó sinceramente en tales noticias y continuó desempeñando el papel del niño. Gaia, a su vez, no dejó que el niño saliera de sus brazos y simplemente guardara silencio. Los sirvientes observaban todo lo que estaba sucediendo, lo que discutió lo duro que tuvo que hacerlo su jefe. El número 1 instó a su hermano a ser más útil para él, pero el número 2 le recordó que hoy su cambio y necesidad de contarle al gerente sobre la no efectividad del tratamiento. Después de todo, ni siquiera prestó atención a la palabra enfermedad en la tarjeta médica de Gay. Después de un tiempo, dejó la sala de la diosa y fue a sus asistentes. El tipo preguntó de qué querían hablar con él. Los hermanos lo miraron en silencio. Después de eso, el número 2 dijo que su hermano solo quería cocinar fideos. Luego inmediatamente se dirigió a la salida, que era lo suficientemente extraño. Wei, a su vez, sugirió que ocultaran algo de información de él y sacaron uno de los libros del estante. Pero cuando el adolescente lo abrió, encontró sábanas de papel absolutamente limpias. En ese momento, el número 1 se le acercó imperceptiblemente y lo llamó. Luego dijo que su tratamiento es extremadamente ineficaz y debería pensarlo. Estaba desconcertado y dijo que era estúpido, diagnosticado y después de buscar una respuesta en el libro. Al agregar que simplemente puede dar el libro al paciente para que ella encuentre personalmente el diagnóstico correcto. Pronto el nervioso Wei se sentó a la mesa y le preguntó al asistente dónde se encuentra el libro del emperador Yan. El sirviente respondió que ella estaba dentro de su cuerpo, y esto sucedió después de la firma del contrato. El sorprendido nuevamente preguntó cómo usar este tratado. El número 1 se disculpó con el joven jefe y dijo que nadie sabía esto. El estupendo Wei notó que este hospital divino es un problema continuo. Después de eso, el adolescente fue a su casa para relajarse un poco y acostarse en la cama. Los pensamientos obsesivos literalmente se estrellaron en su mente. Constantemente pensaba en cómo usar el libro del emperador Yan. Pero al mismo tiempo, el tipo entendió perfectamente que incluso con su ayuda no podía entrar en el reino divino. En este momento, escuchó los sonidos incomprensibles del calicó afuera y se dirigió a la ventana. Al abrir una hoja de ventana, de repente descubrió un Jinsan, que estaba tratando de subir a su habitación. Su sonrió y saludó a Waya. El tipo se sorprendió por lo que estaba sucediendo. Después de todo, era simplemente impensable, porque se subió casi al techo de la casa. Dado que el apartamento estaba ubicado en el piso de los 20 segundos, pero para San no era un problema. Naturalmente, el adolescente lo dejó entrar a su casa y Jin se sentó en una silla, diciendo que estaba un poco cansado. El joven perplejo preguntó por qué necesitaba entrar en su ventana. Su sonrió y, como siempre, sacó un cigarrillo, señalando que no podía hacer lo contrario. El sorprendido Wei no podía entender lo que estaba sucediendo en absoluto y lo que estaba alejando. Extendió la mano en el bolsillo interno de su chaqueta y le pidió que extendiera su mano. Extendió su mano y Jin le entregó cierto sobre. El adolescente preguntó qué era.
Jin lo llamó para mirar el contenido del sobre, donde había mucho dinero. El tipo estaba indignado y le devolvió el sobre, diciendo que no necesitaba el dinero de su organización. Pero inesperadamente, Sui dijo que esta es una compensación por la muerte de sus padres. Wei se sorprendió por esta declaración y aplastó el sobre con dinero de la ira. Después de eso, preguntó si su muerte no fue un accidente. Jin-san no dijo nada. Entonces San hizo un par de bocanadas y dijo tristemente que todo no era del todo cierto. Agregando, hoy el capitán recibió un documento de las autoridades que establece que la muerte de sus padres está conectada con el archivo S. El protagonista estupefacto preguntó qué tipo de archivo era y qué tiene que ver con su familia. Sui explicó que estos son los nombres código de varios documentos clasificados de la organización y todo. Existe A, B y S. Los archivos se refieren al país, por ejemplo, el asesinato de un ojo rojo que ocurrió hace varios años. B se relaciona con negocios fuera de la atmósfera, e incluso con su nivel de acceso. No puede obtener datos sobre estos archivos. Mientras que los archivos se relacionan con los dioses y están aún más clasificados. Al mismo tiempo, el caso Mido Crater estará abierto solo después de la aparición del reino divino de Wai. Es solo una pregunta. Estaba interesada en cómo averiguar los detalles sobre sus padres. San dijo que para eliminar el secreto del caso, fue que el fenómeno divino vuelve a su mundo. Pero hay otro método. Para esto es necesario lograr un cierto rango en su organización para leer estos archivos. Puso su mano sobre su hombro, pero el joven la golpeó y dijo que no podría reclutarlo. Jin dijo una vez más que simplemente trajo compensación y decide solo para sí mismo. Wei y el jefe de Bai decidieron tomar un almuerzo y cortar la sandía. La niña notó que era realmente muy dulce. El jefe sonrió. Después de lo cual discutieron el reclutamiento fallido de Wai. El capitán de repente declaró que podría no necesitar ser invitado al equipo. La desconcertante sirviente preguntó por qué lo dijo. En ese momento, Nanchen entró inesperadamente en la habitación y dijo que el destino decidiría todo. Las chicas estaban felices con la repentina aparición del capitán adjunto de 144 equipos. Zhao también saludó a las chicas y decidió convertirlas en una empresa para tener un bocado. Wei notó que Chan debería pensar más en los sentimientos de los demás. Bai, a su vez, en un voto con Nanema declaró que esta era información secreta. Sin embargo, la niña no se detuvo y dijo que generalmente era compartida por secretos. Un momento después, el capitán se enfermó, y ella se agarró bruscamente a la cabeza. El sirviente preguntó qué le pasaba. Bai respondió que un gran coágulo de niebla apareció al lado de la casa y necesitan apresurarse. En este momento, Jingan se despidió de Wei y dijo que era hora de que regresara. Al ver que estaba subiendo por la ventana, el joven le pidió que saliera de la puerta. Su sonrió y dijo que se había mezclado con el hábito, después de lo cual se dirigió hacia la puerta. El tipo notó que es mejor no acostumbrarse a esto, porque un día no puedes calcular. Después de un par de segundos, escucharon sonidos incomprensibles y corrieron hacia la ventana. San miró por la ventana y vio un gran coágulo de niebla, que informó al adolescente. También miró hacia abajo y encontró una increíble cantidad de luces en una niebla gruesa. En este sentido, inmediatamente se apresuraron hacia la habitación de Lee, que jugó videojuegos. Corriendo al hermano, Wei lo llamó para quedarse en casa y no ir a ninguna parte. El primo sorprendido preguntó de dónde vino este hombre en su departamento. Una vez más le pidió que estuviera en su habitación y dijo que ahora no es el momento de discutir esto. El niño pensó que este era un cierto juego y decía en una sonrisa, dijo todo. Al ver que el joven no tomó la demanda en serio, el tipo nuevamente le ordenó que lo obedeciera. Luego corrió después de Shuba a la salida. El niño no entendió lo que estaba sucediendo, pero al mismo tiempo, todavía permaneció en su habitación, no discutir con el hermano nervioso. Después de un par de minutos, estaban en la calle, donde había una gran cantidad de monstruos nebulosos. Wei habló, entonces lo tendrán duro, porque hay más de una docena de demonios. Jin instó al adolescente a no subir a una herida y dijo que él mismo lidiaría con ellos. Pero se apresuró a objetarlo y generó una enorme cuchilla divina. Al mismo tiempo, dijo que la espada él mismo estaba preguntando, y que no se mantendría a un lado. Entonces Sui le pidió que se quedara juntos y trabajara en el equipo para sobrevivir. En ese momento, la espada de Sanya estaba nutrida con sangre mágica. Wei fue golpeado por las habilidades de Jin, quien, a su vez, comenzó a pegar armas en el suelo, simplemente observó lo que estaba sucediendo. Sui fue generado por la barrera protectora, comenzó a expandirse en todo el distrito. En el resultado final, el escudo mágico apretó varias casas y continuó aumentando de tamaño. Jingan insertó otro cigarrillo en sus dientes y notó que se trataba de un sello. Y cada miembro de la organización sabe esta habilidad, agregando que en el futuro aprenderá esto. Pero el personaje principal nuevamente se negó a unirse a sus filas. Su llamó a su novia de lucha con una gran cuchilla. Entonces el joven maestro preguntó por qué tenía la capacidad de llamar a una persona.
Un agente de sí mismo respondió que lo contaría sobre esto cuando lidiara con los monstruos, después de lo cual se apresuraron valientemente a la batalla. Wei tampoco se mantuvo a un lado y acudió en su ayuda. Al mismo tiempo, él le preguntó a su espada, ¿dónde desapareció todo este tiempo? Y en este momento decidió aparecer. La cuchilla no le respondió, el joven realmente no se uniría a la organización de Xian. Sin embargo, se vio obligado a exterminar a los monstruos, en relación con los que se unió a Sanu con su guerrero. Los monstruos, a su vez, continuaron empujando, como si esperara su ventaja numérica. Pero los agentes audaces trataron hábilmente con demonios Fagi, desgarrándolos en pedazos. Wei no era inferior a los maestros en las habilidades de combate y también exterminó a los espíritus malignos. Pero en cierto momento, uno de los monstruos lo atacó y comenzó a contener su espada. Me dio cuenta de que hay demasiados monstruos y no matar a todos. En el resultado final, el demonio pudo noquear la cuchilla de las manos del adolescente y continuó atacándolo. El joven retrocedió, al darse cuenta de que había caído en una situación de patrón y no había esperanza de salvación. Pero Sui extremadamente llegó a tiempo para su ayuda y atacó a un fantasma niebla. Durante mucho tiempo, Jinsan no pudo hacer frente a él, pero continuó aplicando una serie de golpes. Un momento después, el agente todavía encontró una brecha en la defensa del monstruo y la destruyó. Luego dijo que, desafortunadamente, no tenía la capacidad de reino espiritual, no había posibilidad de desarrollar sus posibilidades. Que el adolescente estaba extremadamente sorprendido. Comenzó a hacerle preguntas, pero San nuevamente retrasó la conversación para más tarde. En este momento, el guerrero Jin logró obtener la cuchilla divina de Wei. En este sentido, se lo entregó al instante al joven dueño, el tipo atrapó la espada y se apresuró a la batalla nuevamente. Al mismo tiempo, el adolescente utilizó activamente sus increíbles habilidades, uno de los cuales sucedió perfectamente con fines de masa, por lo tanto, en solo un par de segundos derroté a una docena de demonios. La feroz batalla duró más tiempo y finalmente, todos los fantasmas fueron derrotados, lo que no pudo dejar de regocijarse a los guerreros, pero el peligro no pasó, ya que aparecieron otros monstruos. El atónito Su dijo, claramente, algo estaba mal con ellos y nuevamente se apresuró a la batalla. En este momento, llamaron la atención sobre el aura oscura que vino de lejos. El recién hecho ejército de fantasmas una vez más corrió en su dirección. Pero de repente el líder de los demonios apareció en el campo de batalla, se parecía al hombre. Jin dijo que este es un monstruo del rango, y tal vez más alto, generalmente se llaman espíritus nebulosos. Wei, a su vez, instó a la gente a causar refuerzo, porque no podían hacer frente a dos. Jingan fue fumado absolutamente con calma otro cigarrillo y dijo que ya lo había hecho. Pero si todavía no han llegado, entonces algo podría pasarle a ellos. Mientras tanto, la barrera mágica protectora cerró con éxito uno de los distritos de la ciudad. El 100 equipo del 14º, junto con Nanchen, estaban en la entrada. Wei estaba atónito cuando vio un gran coágulo de niebla densa. Un miembro del 140 y 40 del cuarto Ninnin no podía entender lo que era tan especial en porque los monstruos nebulosos llenaron literalmente el área. Jian de repente le preguntó a su compañero si, ¿es cierto que si comes un trozo de carne de Wei, entonces puedes vivir para siempre? El desconcertante Zui respondió que no tenía idea y esto no la molesta absolutamente. El estúpido dijo que tan pronto como lo conoció, definitivamente probaría una pieza. Sin embargo, fue en ese momento que uno de los monstruos aterrizó en su automóvil. El asustado Wei frenó bruscamente, y el auto se detuvo. Después de un momento los demonios los rodearon. El equipo no sabía qué hacer en esta situación, porque los monstruos estaban en todas partes. Bai, a su vez, decidió usar los bloques de hielo, que después de un par de segundos cubrió a la mayoría de los nebulosos Wuxies. Pronto, todos los miembros de ambos equipos dejaron sus autos y se reunieron en un solo lugar. El capitán Lu, a su vez, informó que entre los monstruos hay 5 perfumes nebulosos de Ranquese. Ninnin comenzó a entrar en pánico prematuramente y dijo que estaban atrapados. Después de haber agregado que hay demasiados y no pueden hacer frente, aún más hay demonios más fuertes. Sin embargo, un momento después, Jian saltó al más epicentro de los monstruos con sus pistolas. Parecía que la niña estaba enojada y comenzó a disparar con calma fantasmas, suponiendo que esté lista para matarlos a todos, lo que finalmente sucedió. En solo unos segundos, Ninnin destruyó varias docenas de monstruos. Wei la instó a no convertirse en una héroe y ser extremadamente cuidadoso, pero esto no la afectó de ninguna manera. El capitán inmediatamente ordenó a una masticación que encontrara una posición de francotirador, y Bai realizó un largo ataque. Las chicas de batalla inmediatamente comenzaron a cumplir la orden y se dispersaron. Sin embargo, Wei decidió acelerar el proceso y agarró así por el collar, después de lo cual saltó con ella al edificio alto. Ninnin continuó disparando monstruos angustiados y, por lo tanto, cubrió el sabolar. En cierto momento, Bai preguntó qué edificio es mejor tomar.
Si vio un edificio de alto nivel frente a mí y dijo que el techo es una posición ideal de francotirador. Bai construyó instantáneamente una plataforma de hielo y subió a lo largo para llegar al techo del edificio. Luego lo dejó entrar en un vuelo libre, diciendo que ella misma lo conseguiría. Nanchen estaba atónito por lo que estaba sucediendo y pensaba si todo sería con sí. El francotirador, a su vez, desde una gran altura voló una piedra hacia abajo sobre el techo del edificio. Aterrizó absolutamente con calma. Todos dieron un suspiro de alivio. El capitán Lu notó que era realmente tenaz y físicamente preparada. Zhao, a su vez, dijo que también se considera bastante tenaz. El líder del 100 y el 14º equipo le pidieron a Chen que cuidara a Ninnin. Nan estaba extremadamente sorprendido, porque creía que él mismo iría a la batalla y ayudaría al resto. Sin embargo, en cambio, tuvo que desempeñar el papel de una niñera, lo que realmente no quería hacer. Al mismo tiempo, Zhao entendió perfectamente que la juventud actual es muy difícil de educar. Para ese momento, el capitán Lu comenzó a activar la barrera mágica. Su cuerpo fue cubierto instantáneamente con numerosas descargas verdes de rayos. Después de eso, el jefe del equipo tocó el suelo con la mano y el rayo se separó en el asfalto. Por lo tanto, Bai activó la barrera protectora, que comenzó a dispersarse en todas las direcciones. Vio siluetas humanas desconocidas frente a ella. Parecía que las sombras, como si la miraban, todo esto parecía bastante extraño. Pero de repente iluminó que, de hecho, eran los ojos rojos de un fantasma oscuro. Lu inmediatamente recordó eventos recientes en la sede de esta organización, donde se convocaron a todos los oficiales superiores para una determinada reunión debido al incidente en Jinhua. El capitán señaló que si la ciudad está realmente bajo amenaza, entonces podrán ir a la historia. Después de un tiempo, el jefe entró y preguntó a los demás si escuchaban sobre lo que sucedió en Jinhua. Luego envió a Lu a la tarea responsable, por supuesto que ella aceptó ayudar. Sina Bosch dio una misión para lidiar con monstruos nebulosos y entregó la reducción del ojo rojo. Prometió hacer todo lo posible para no permitir que la niebla se extienda por toda la ciudad. Esto provocó la idea de que realmente podría estar involucrado en lo que estaba sucediendo. En este momento, el líder del 100 equipo del 14º envolvió por completo la llama verde. Bai inmediatamente se levantó de sus rodillas y comenzó a exterminar monstruos extremadamente molestos. El protagonista, a su vez, junto con el Jinsan, se opuso al espíritu nebuloso. El joven maestro le preguntó a Suya si aún no había documentado su cigarrillo. San sonrió y respondió que esta era la última vez. Por supuesto, atrapó las notas irónicas en la voz de Jin. Luego se apresuraron a un fantasma feroz para finalmente terminarlo. El guerrero pidió su ayuda, pero no todo era tan simple. Después de todo, el demonio aprovechó la barrera mágica que simplemente absorbió todo el daño. Estaban sorprendidos por el poder del monstruo, al darse cuenta de que no sería fácil hacerle frente a él. El monstruo mismo los llamó personas miserables y se apresuró a demostrar sus habilidades. El fantasma Fagi sostuvo un rayo y un ataque exitoso. Como resultado, las espadas de los personajes principales simplemente colapsaron, lo cual fue extremadamente inesperado. Después de lo cual el demonio una vez más realizó una serie de golpes hacia el joven maestro y los agentes de Xian. Posteriormente, no lograron evadir y colapsaron al suelo, dándose cuenta de que era bastante fuerte. Sinan tampoco conoció a un enemigo tan peligroso durante muchos años de servicio. Wei se levantó y se preguntó dónde el monstruo tenía un poder tan increíble, agregando que necesitan pensar en las tácticas de la batalla, ya que de lo contrario no sobrevivirán. Como siempre, encendió un cigarrillo y dijo que, aparentemente, no tienen otra opción. Después de eso, literalmente en un par de bocanadas, el cigarrillo estaba fumando y escupió la colilla del cigarrillo. Luego sacó cierto objeto y lo arrojó al suelo, desde el cual el sangriento aura comenzó a irse. San dijo que antes le preguntó por qué su espíritu era un hombre. Pero de hecho, esto está lejos de ser una persona común, pero su hermana mayor. El tipo atónito mirará al valiente guerrero, como si intentara encontrar un parecido con Jin. Sui dijo que un día fue asesinado por un perfume Fagi, pero encontró el coraje de compartir un cuerpo con él. El agente de 100 y 14º equipo volvieron a generar una cuchilla sangrienta, y después de eso dijo que ahora demostrará su verdadero reino espiritual. San levantó su espada y por lo tanto, llamó a cierto torbellino. Wei estaba sorprendido por sus habilidades. Habiendo fumado otro cigarrillo, Jin instó a un joven a ver su poderoso poder. La hermana suya se apresuró instantáneamente hacia el monstruo, su hermano se apresuró tras ella. Sus cuchillas mágicas literalmente ardían con fuego sangriento, nunca vi tal cosa. El demonio comenzó a retirarse, ya que sintió el poder inimaginable de los agentes. Jingan, a su vez, continuó empujando y aplicando una serie de golpes. El monstruo Fagi trató de evadir los ataques, pero apenas logró hacerlo.
Sintiendo su ventaja en la batalla, los miembros del equipo no dejaron de atacar a un mutante. En cierto momento, Su activó el reino del espíritu y sus golpes se hicieron mucho más fuertes. Al mismo tiempo, su hermana también ganó un poder inimaginable. Parecía que el demonio no podía vivir. El monstruo no tuvo tiempo para hacer nada y solo recibió un daño significativo. Pero de repente todo cambió drásticamente, y el fantasma Faggy también se hizo más fuerte. Tuvo la oportunidad de ignorar algunos ataques de agentes. Después de eso, el mutante mismo corrió en su dirección, al mismo tiempo aplastando golpes. Entonces Wei decidió ayudarlos y atacó a un demonio enojado. Luego dijo que Sui realmente tiene un poder increíble. Un momento después, la llama sangrienta literalmente absorbió al monstruo, y lentamente se quemó. Todos suspiraron de alivio, creyendo que todo había terminado y el monstruo dejó su mundo. El herido San notó que por primera vez en su vida usó su reino espiritual, que tomó la mayor parte de su energía, como resultado de la cual se derrumbó al suelo. Estaba conmocionado y se apresuró a su compañero, al darse cuenta de que ahora era extremadamente débil. Wei no sabía qué hacer y cómo ayudar a Jin, quien intentó levantarse. No tuvo éxito, el adolescente lo levantó y se apoyó en sí mismo. Sui con voz sofocada dijo que todavía podía derrotar al espíritu nebloso del rango. Una vez más declaró que es realmente un maestro muy fuerte y tiene serias habilidades. En ese momento, su hermana se le acercó y sonrió dulcemente, extendiendo su mano. Wei no entendió lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, la silueta de la niña desapareció lentamente. Hingan, a su vez, habló las últimas palabras que finalmente sería con su hermana. Después de un par de segundos, sus ojos cerrados, una dulce sonrisa solo se congeló en su rostro, su mano gradualmente cayó al suelo. El joven atónito no podía creer en lo que había sucedido e incluso estalló en llanto. Luego publicó un fuerte rugido y estalló en lágrimas como un niño, al darse cuenta de que ya no se encontrarían. En este momento, su cuerpo comenzó a irradiar un rayo de luz brillante y se apresuró al cielo. Mientras tanto, el próximo ejército de fogos fantasmas de alto rango llegó a él. Su líder también se dirigió hacia Wei, al darse cuenta de que la maleta realmente no es tan simple. El monstruo que se acercaba repentinamente comenzó a agradecer al tipo, se volvió bruscamente. Vio frente a él un demonio de alto rango no menos terrible y estaba alerta. Todo no era como el personaje principal imaginó. Después de todo, el espíritu del rango C no ha muerto. Pero por el contrario, el alegre señor de los demonios neblinos dijo que realmente cambió a la siguiente etapa de desarrollo. E incluso obtuvo la capacidad de Hingan, que demostró completamente. La abundante llama envolvió su mano y pronto todo el cuerpo. El joven maestro se sorprendió por tal giro de los acontecimientos. El mutante lo atacó, literalmente estallando su fuego. Luego generó instantáneamente su cuchilla divina, pero esto no lo ayudó, porque, habiendo inflado, la espada simplemente comenzó a romperse y al final resultó. Posteriormente, lo que ocurrió la explosión, el líder nebuloso creía que el adolescente había terminado. En la niebla dispersa, vio a Wei herido, que comenzó a gatear en el Jin muerto. El tipo entendió que todo no podía terminar así, porque San dio su vida para salvarlo. A partir de este pensamiento insoportable, el adolescente estaba literalmente angustiado. No quería soportarlo. Como resultado, su ira frenética condujo a la activación de las habilidades secretas. El cuerpo del joven declaró al instante luz mágica, y comenzó a pararse sobre sus pies. El sistema informó inmediatamente al propietario que sus heridas se prolongaron con éxito y que estaba sano. Wei volvió a aparecer ante el demonio nebuloso de alto rango. El monstruo, a su vez, estaba atónito, no esperaba tal extracto del bebé. A su vez, trató de recoger el cuerpo de Hingan, con la esperanza de que aún pudiera volver a colocar. Sin embargo, el demonio Faggy evitó esto y dejó escapar la siguiente porción de la llama. Pero el tipo entendió que el fantasma intentaría evitarlo y activar el escudo divino. Después de lo cual de repente creció a las doradas, y se llevó el cuerpo de Suya. Luego dijo que tenía que terminar con este monstruo de una vez por todas, agregando que una vez que quería ser una persona simple, en la que estaba muy equivocado, dado que le pareció que cuanto más está de la organización de Xian, más tranquila la vida. Pero esto no fue así, así que llegó el momento de actuar decisivamente. Los ojos del adolescente estaban llenos de luz brillante, inmediatamente se apresuró al Señor de los Espíritus. Al mismo tiempo, su espada santa se explotó nuevamente, que Wei estaba increíblemente feliz. Para convertirse en una persona común, necesita destruir todo el mal. A su vez, comenzó a retroceder, dándose cuenta de que podere. Sin embargo, nunca logró esconderse de los feroces ataques del Maestro Divino, quien se apresuró a él e infligió un poder increíble de un golpe, perforando el cuerpo del fantasma. Anteriormente, un demonio de alto riesgo no vio tal poder de un representante de personas. En el resultado final, el mutante se derrumbó al suelo, llenándolo con su sangre. El joven se sintió débil en el cuerpo y se dio cuenta de que no podía terminarlo.
porque gastó una gran cantidad de energía espiritual y cayó al suelo. En ese momento, Wei llegó en su ayuda y pidió perdón por llegar tarde. Luego comenzó a mirar a su alrededor y le preguntó al chico, ¿dónde el San? Wei cambió bruscamente en su cara, mientras que el resto de los agentes llegaron a tiempo. De repente vieron el cuerpo de Suya y se sorprendieron por esta imagen. Nin se echó a llorar y no podía creer lo que había sucedido, al igual que todos los miembros del equipo. Bai preguntó cómo es posible, porque Jin fue uno de los guerreros más fuertes. Nanchen dijo en voz baja que volvió a llegar tarde y que no podía ayudar a sus seres queridos. Shu, a su vez, no contuvo sus lágrimas y lentamente se dirigió hacia San. El equipo miró silenciosamente en el piso, experimentando no los sentimientos más agradables. De repente, el ojo de una regla de niebla se iluminó con un giro rojo, y se dio la vuelta. Con todas sus fuerzas, trató de atacar así con un haz ardiente, la niña inmediatamente aplicó la barrera. Pero Wei estaba por delante de los eventos y restringió el golpe del monstruo, por lo tanto, su hielo se tragó la llama. Bai cayó en la rabia y se apresuró a terminar con un mutante de alto rango. Con la ayuda de sus habilidades heladas, el guerrero derribó una serie de ataques contra el demonio. Después de lo cual ella llamó por completo a la diosa del hielo que finalmente envía al monstruo al infierno. La llamada Frosty Queen aplicó inmediatamente la habilidad más poderosa. Como resultado, docenas de fragmentos de hielo literalmente volaron al nebuloso señor. Posteriormente, la explosión tronó. Todos estaban seguros de que el monstruo no sobrevivió. Sin embargo, incluso bajo el bloque de hielo, el gobernante Fagi permaneció durante su vida. Entonces Wei comenzó a usar todo su equipo en su arsenal. Un momento después, apareció un dragón de hielo y corrió hacia el monstruo. Bai también lo siguió para infligir un golpe mortal al demonio. En el resultado final, otra explosión tronó, pero el guerrero no se detuvo allí, rodando más y más ataques feroces contra un fantasma de niebla apenas vivo. El monstruo fue derrotado y Wei regresó al equipo con una conciencia clara. Mirando el cuerpo sin vida de Jingan, la niña volvió a bajar su triste mirada. Los miembros de la organización Xian todavía no podían creer lo que había sucedido y se despidieron de Xiu. Una semana después, el agente fue enterrado, lo cual fue extremadamente difícil para todos, ya que el procedimiento no fue divertido. El personaje principal se inclinó hacia la tumba y agradeció a Sam por todo lo que había hecho por él. Luego, el joven maestro puso un paquete de cigarrillos en la estufa y dijo que ahora podía fumar con calma. El capitán Lu dijo en voz baja que Jin era un ávido hombre de humo, aunque los médicos lo prohibieron. El líder del 100 comando del 14º puso un encendedor cerca, diciendo que no dolería. La niña una vez más miró su foto y agregó que estaba obligado a compartir con otros. Y si no hay suficientes cigarrillos para todos, entonces traerá más. Pronto volvió el silencio. Wei preguntó si Jinasan podría ser feliz en el más allá. Bai notó que era bastante posible, además, sabía lo mejor de todo lo que el fallecido necesitaba. Después de todo, Sui visitaba constantemente sus homólogos. En ese momento Lu miró a las tumbas cercanas. Después de eso, preguntó, ¿realmente se sacrificaron por el bien de la seguridad de Xinhua? El capitán respondió tristemente que todos eran miembros de su organización. Pero lo más importante es que en el futuro cercano no hay más lápidas en el cementerio. Agregar que nadie puede conocer el futuro, y tal vez una vez vendrá a la tumba de Wei. Unos minutos más tarde, la cabeza ordenó a todos que volvieran a sus deberes. Dijo que quería unirse a su organización. Todos estaban en estado de shock. Lu respondió que si era por suya, entonces no había tan lejos. Porque se sacrificó por el bien de toda la humanidad, y no solo por su bien. Sin embargo, el joven dijo que la muerte de Jessin no tiene nada que ver con eso, y hay otra razón. Dicho esto, absolutamente todos pueden beneficiar al mundo si lucha del lado del bien. El líder del equipo estaba literalmente entumecido por tales palabras del adolescente. Ella no esperaba escuchar esto y le extendió su mano y le dijo que en este caso fue aceptado en Xian. Wei sonrió en respuesta a ella y le estrelló la mano, diciendo que haría todo lo posible para evitar una catástrofe. Pronto, llevaron la corporación al campamento. El tipo deambuló por las salas de base con admiración. Entendió perfectamente cuán seria es esta organización. Después de cierto tiempo, Nin lo trajo a una de las habitaciones y lo sentó en una silla. Luego le preguntó si tenía una novia o un chico. Wei se sorprendió por tal pregunta. A este respecto, el joven no sabía cómo responderle y comenzó a murmurar algo inadvertidamente. Un güey insatisfecho se acercó a ellos y le preguntó qué estaba pasando aquí. Jian la ignoró y se sentó al lado de su novia Zui, si estaba perdido. La niña durante mucho tiempo los examinó cuidadosamente. Wei no entendió lo que estaba planeando. De repente, Nin dijo con entusiasmo que son muy adecuados el uno para el otro. Lo que a Nanchen no le gustó, y le dio una bofetada a su alumno. Jian se ofendió y dijo en venganza que por alguna razón no podía ocultar su admiración por el capitán Lu. Bai escuchó su réplica y se ahogó con el agua. Luego instó a todos a tomar cosas más serias para la entrada en sus filas.
Agregar que ella ya había transmitido información sobre él a la gerencia superior y pronto debería ser aprobada. Mientras tanto, el Nin inquieto decidió realizar un recorrido por su campamento. El desconcertante Zui simplemente observaba lo que estaba sucediendo y no podía entender lo que Jian concibió. En este momento, el jefe del 100 y el 14º equipo llegó un mensaje del liderazgo. Lu leyó la notificación y le pidió a Zhao que mirara el resultado impactante. El informe dice que solo puede tomarse como empleado temporal de este puesto. Shan no podía entender por qué tomaron una decisión similar y con qué estaba conectado. El capitán también comenzó a reflexionar sobre ello. Nan puso su mano sobre su hombro y dijo que, aparentemente, el joven tenía un camino especial. Agregar que necesitan pensar en cómo terminar el asunto. En este momento, Nin tomó al protagonista en todas las habitaciones de su base y mostró dónde se encuentra la sala de estar. Luego lo llevó a la cocina e invitó al joven maestro a beber algo. La adolescente respondió que podía elegir una bebida para su gusto, ya que no le importa. Jian tomó agua de refresco y notó que podía tomar absolutamente todo en el refrigerador. Puede pedirle a su madre Zhao que lo cocine algo sabroso. Después de haber agregado que ella constantemente controla a todos y especialmente a Nanzen, por lo que fue apodada, pero claramente logró cocinar. Después de eso, Jian llamó al tipo para estar listo, ya que los recién llegados siempre se someten a una preparación intensiva. Debido a que su organización es un grupo de cohesión de personas y es necesario capacitar mucho para convertirse en su miembro. En una pelea real, sabrá cómo comportarse y podrá pensar estratégicamente. Pero la preparación de la semi-guerra comenzará después de medio mes. De modo que durante este tiempo todos se acostumbran. Wei comenzó a entender que aquí realmente todos trabajan duro para el bien común. Dado que hubo muchos casos en que el estudiante declaró que estaba listo para todo. Pero en el campo de batalla simplemente escapó. E inmediatamente dijo que él no era uno de los que temen a los monstruos, aún más, ya tratados con ellos. La niña también dijo que no proporcionan viviendas y que necesitaría someterse a capacitación con el comandante. Un adolescente sorprendido preguntó qué se le enseñaría allí exactamente. En ese momento, Lu y Zhao entraron en su habitación y dijeron que personalmente sintió el suelo. Y en este momento, sus habilidades en disparos y combates de mano a mano claramente no están a la altura de la norma. Nanchen señaló que no debería tener miedo de esto, ya que de hecho no todo no da tanto miedo. Pero es vital que sea prematuro no jugar en la caja y no reponer las filas en el cementerio. Un momento después, Wei se unió a ellos y notó que realmente tendría que trabajar duro, para no convertirse en presas fáciles de los monstruos, y especialmente los demonios de alto riesgo. Agregar que generalmente las áreas espirituales se manifiestan en varios tipos de personas. El primer tipo son los soldados desplegados cerca de los espíritus nebulosos, y debido a la proximidad constante, activan fácilmente las áreas espirituales. El segundo tipo son las personas que constantemente enfrentan la muerte, incluyen médicos, enfermeras o servicios funerarios. El tercer tipo es la herencia familiar, y si el anciano tiene áreas espirituales, lo más probable es que aparezcan sus descendientes. Tienen una base para el desarrollo del área espiritual, a excepción del segundo tipo. Esto es especialmente cierto para el tercer tipo, porque entrenan a sus hijos desde una pequeña edad. Con el nivel extremadamente bajo de Wei, es probable que sea fácilmente golpeado. En este momento, el personaje principal recordó los años escolares, donde se burlaron constantemente. En este sentido, naturalmente, quería ser más fuerte y oportuno para rechazar en los casos. De repente, el joven maestro preguntó a qué tipo pertenecía, al darse cuenta de que, de hecho, tiene la oportunidad de convertirse en un guerrero poderoso. Pero esto requiere mucho esfuerzo y tiempo. De repente Wei llamó a Nanya. A su vez, irrumpió en una sonrisa maliciosa y se acercó al adolescente. El perplejo Wei le preguntó, de qué estaba hablando y qué debe hacer. El capitán Lu se apresuró a responder que no necesitaba hacer nada e instó simplemente a no prestar atención. En ese momento, Bai se acercó a él y dijo que estaba al tanto de su reino divino, donde fue descubierto. Agregar que pertenece al cuarto tipo de personas. Porque tales representantes tienen acceso a la deidad por razones desconocidas. Su reino divino también pertenece a este tipo. El tipo se sorprendió. La niña tiró de la manga para demostrar claramente de qué estaba hablando. Quemando su hombro, mostró una mancha roja. El joven se acercó a examinarlo. Entonces Bai dijo que recibió su deidad de la mordida del pez. Preguntó qué tipo de pez era. Wei respondió que era un bagre. Por un momento un grave silencio entró en la habitación. Wei no pudo entender cómo esto es generalmente posible que algo similar suceda por la mordedura del pez. Nin se rió en voz alta, lo que trajo al joven perdido. Jian literalmente no pudo calmarse y por una razón incomprensible continuó a reír en su voz.
Le preguntó a Jian que ella encontró algo tan divertido en esto. Nanchen, a su vez, señaló que todavía estaba tratando de contenerse. Agregar que no tienen vivienda para los estudiantes, pero será más fácil para él llegar a casa. En relación con la cual Wei preguntó en qué lugar en este caso estaba en este caso, Zhao sonrió. Wei fue al personaje principal y le puso la mano sobre su hombro. Luego dijo que él aún podría vivir con ella, ya que hay otra habitación. El joven maestro le agradeció la ayuda brindada. La niña dijo que para ella eran trifas. Después de lo cual Wei fue a inspeccionar su nueva casa. Todos solo mantuvieron su mirada. Tan pronto como el tipo salió de la habitación, Lu golpeó a Chan y dijo que casi hablaban. Nan, a su vez, le preguntó si iba a decirle la verdad sobre sus padres. El jefe de 100 y 14º equipo suspiró fuertemente, pero no respondió la pregunta. Bai declaró que tenía que esperar hasta alcanzar un nivel adecuado. Wei y Ninmin en ese momento trajeron a su nueva casa, que parecía lo suficientemente rica. La niña fue al lector de la cara, el sistema determinó instantáneamente a la anfitriona. La enorme puerta se abrió inmediatamente. Bai invitó amablemente al joven a su casa. Wei estaba conmocionado por el tamaño de esta mansión, ni siquiera podía pensar que ella tenía una vivienda tan elegante, donde había encantadores jardines delanteros y villa no menos hermosa y espaciosa. Jian sonrió y declaró que tendría que acostumbrarse al hecho de que Wei es muy rico. La propia Bai se disculpó con él por el desastre en el patio, que nadie había limpiado durante mucho tiempo. Pero Wei estaba interesado en completamente diferente, y preguntó si sus padres se opondrían. La niña dio un par de pasos hacia adelante y giró bruscamente, diciendo que habían ido por mucho tiempo. El adolescente inmediatamente se quedó en silencio, prestando atención a su aspecto extremadamente triste. Pero Wei decidió decir que cuando la dejaron sola en bote, madre y papá fueron a buscar tesoros en el fondo del mar. En el resultado final, desaparecieron sin rastro, y un enorme tiburón casi lo comió. Pero afortunadamente, ella de manera oportuna ganó fuerzas milagrosas, lo que la ayudó a sobrevivir. El protagonista con voz triste le pidió perdón, diciendo que lo lamentaba increíblemente. La niña sonrió y dijo que todo ya estaba en orden, especialmente porque fue hace mucho tiempo. Pronto entraron en la elegante finca de Bai, estaba en anticipación. Al abrir las puertas principales, Wei dijo que ahora su vida era hermosa y estaba satisfecha con todo. Llegó la noche y Lu contactó a un liderazgo superior. La jefa del departamento operativo, Yu, informó que leyó al capitán del 100 y el 14º equipo. Bai declaró con confianza que el ojo rojo del espíritu nebuloso no avanzaría profundamente en Jinhua. Zhao estuvo de acuerdo con ella y dijo que esto se debió a la inestabilidad de la ciudad. Pero Wei se encargaría de todo. En ese momento, Nanchen ingresó a la oficina del líder y notó que esta vez no dio ninguna advertencia. Yu sonrió y declaró que no lo habían visto en mucho tiempo. El tipo sonrió. La niña también respondió una linda sonrisa y continuó su discurso sobre Jinhua, que recientemente ha sido extremadamente inestable y gradualmente se ha convertido en ruinas. Chen dijo que si destruyes la fuente de problemas, la ciudad se está estabilizando. Pero Zhao redirigió inesperadamente su afilada declaración hacia el capitán Lu. La directora del equipo misma dijo que no había notado nada inusual recientemente, y cuando exterminó una gran cantidad de monstruos, la niebla solo aumentó en tamaño, lo que era un fenómeno comprensible para ellos, pero todavía había un problema. Y ella, por supuesto, debe resolverse lo antes posible hasta que la ciudad se haya convertido en ruinas. El presidente preguntó cuáles serían las propuestas sobre este asunto. Bai no pudo dar una respuesta exacta, pero sabía una cosa con seguridad: la niebla estaba asustada. Nan, a su vez, sugirió que solo la deidad realmente puede obligar a la niebla a retirarse. En este sentido, el líder del equipo le pidió a Yu si las deidades podían reaparecer. Zhao respondió con confianza que esto definitivamente no sucedería, al menos en el futuro cercano, agregando que lo más probable es que el caso esté en la niebla del nivel más alto, después de lo cual decidió demostrar algo especial. El presidente trajo varios fragmentos con demonios en la pantalla y dijo que recientemente se descubrió un nuevo tipo de criatura. Era un monstruo bastante repugnante. Lu sugirió que era una nuya, pero Yu se apresuró a decir que, aparentemente, esta es Lamia. Todos se sorprendieron. Después de todo, no esperaban tal giro de los eventos de ninguna manera, lo que cambió fundamentalmente. Zhao también notó que este era un monstruo de la mitología griega antigua, que se considera medio hombre, mitad y come exclusivamente por niños. Nanchen llegó a una conclusión completamente lógica de que tales criaturas también pueden aparecer en su ciudad. Yu suspiró fuertemente y respondió que, desafortunadamente, realmente sucedería. El líder del 100 equipo del 14º preguntó si hay muchos de estos demonios. Zhao dijo que en este momento solo hay un Lamami, pero esto ya es un problema.